Buenas noches. Me paso para este lado, que va a terminar con tortícolis, como la doctora, mirando para atrás, al cuello. Buenas noches. Agradecer al taller, a los Derecho Laboral de los estudiantes de la Universidad de San Marcos por la organización. Saludar a los que nos acompañan a la mesa el día de hoy, la doctora Andrea y el licenciado Efraín Guerra, secretario general del Sindicato del Banco Continental. Y también quisiera saludar la presencia, para mí es un honor tenerlo como oyente el día de hoy, es mi maestro, el doctor Adolfo Ciudad, maestro sanmarquino del Derecho Laboral, quien está presente el día de hoy, para quien pido un fuerte aplauso y es un honor. Bien, vamos a hablar específicamente, Andrea ha tratado creo muy bien el tema constitucional, ha precisado el tema de la Constitución, nos ha dado estadísticas muy buenas y frescas del Ministerio de Trabajo, donde labora. Entonces creo que para que sea bastante útil esta conferencia, quiero entrar yo al tema procedimental, o sea, es decir, el cómo hacemos, el cómo participamos dentro de un proceso arbitral y que finalmente resulte beneficioso para los trabajadores, ¿no? O en consecuencia sea esto parte de un procedimiento justo donde el trabajador pueda defender sus derechos de manera debida y obtener un laudo arbitral equitativo y justo para los trabajadores. Entonces, el cómo, ¿no? Cómo lo hacemos y cómo logramos esto que está aquí. Entonces, lo primero que hay que señalar es que este procedimiento arbitral, ¿no?, laboral tiene principios que va a regir todo el procedimiento. Yo he hecho un cuadro para esta conferencia, un organigrama de los dos procesos de arbitraje, ¿no? Tanto el potestativo como el voluntario, donde durante todo el procedimiento deben estar vigentes estos principios que están aquí anotados en la diapositiva. Principio de oralidad, principio de sencillez, celeridad, inmediación y lealtad. Previamente quiero que vean este cuadro, este organigrama, que no he tratado de hacerlo sucinto porque es todo el procedimiento por donde va a recorrer el dirigente sindical que inicia el procedimiento o la comisión negociadora de la empresa que también tiene que recorrer este procedimiento, ¿no? Desde la instalación del tribunal arbitral, ¿no?, hasta llegar al laudo arbitral. Ese es el recorrido que se hace. He intentado yo graficar en ese procedimiento. Ahí están los dos, arbitraje voluntario y hay un previo cuando esta es potestativa. Ahora explicaremos ese previo para lograr y llegar a la audiencia arbitral y luego al laudo arbitral. Entonces, durante este procedimiento es que debe estar vigente estos principios que la ley ha señalado, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Entonces, regresamos a la diapositiva y lo que nos dice es que se debe respetar el principio de oralidad. Últimamente este principio es muy conocido, ya vamos a ser breves porque lo que queremos, como decía, es entrar al procedimiento, ¿no? El principio de oralidad es que debe prevalecer, ¿no?, lo oral sobre lo documentario al momento de las actuaciones, ¿no? Es decir, que durante el procedimiento, desde ese cuadro que hemos visto, desde el inicio, desde la instalación del tribunal hasta pasando por la audiencia arbitral, debe prevalecer lo oral sobre las actuaciones documentarias. Es decir, que los árbitros deben hacer prevalecer que si existe alguna actuación debe oralizarse la prueba, pueden oralizarse las defensas, incluso si hay reconciliaciones respecto a algunas resoluciones que emite la OAS, pudiera oralizarse dentro del procedimiento y así evitar los plazos y otros elementos que vamos a ver también que los principios deben buscar que resumir, que es
el otro principio, es decir, el principio de sencillez. ¿Qué significa este principio de sencillez? Es que durante el procedimiento, otra vez, desde la instalación hasta el laudo arbitral, no debe haber ninguna formalidad o artificio formal durante el procedimiento que ponga trabas, digamos, al procedimiento arbitral. O sea, todo mecanismo debe ser lo más sencillo posible, como dice el mismo principio, ¿no? Sin ninguna formalidad que obstruya, ¿no?, este procedimiento. Entonces debe prevalecer la sencillez en los mecanismos, tanto de defensa como actuaciones que pudiera haber durante el procedimiento arbitral. Tercer principio, el principio de celeridad. Es decir que, si bien la ley señala plazos para los árbitros, en este caso el plazo principal, que es 30 días desde la instalación. Ahora lo vamos a ver, después entraremos al tema de los plazos, pero brevemente para poner como ejemplo en este principio. Es decir, que desde la instalación hasta la emisión del laudo arbitral debe haber un plazo de 30 días como máximo. Pero el principio de celeridad pudiera el tribunal, si así lo considerara, ¿no?, dar pues en menos días, puede ser 28 días o 29, no lo sé, pero debe prevalecer el principio de celeridad dentro del proceso arbitral, ¿no? Entonces, y el otro principio, el principio de inmediación, es que los árbitros, que puede ser uno, puede ser tres, ya lo veremos, tienen que actuar durante el procedimiento, durante las audiencias y durante las actuaciones del procedimiento arbitral, tienen que actuar de manera directa. Es decir, los árbitros tienen que participar de manera directa en las actuaciones arbitrales existentes durante el procedimiento arbitral. A eso se refiere cuando hablamos de principio de inmediación durante el procedimiento. Y finalmente, el principio de lealtad, que no es otra cosa que la verdad y la fidelidad, digamos, durante el procedimiento. Es decir, que las partes deben actuar con fidelidad y con la verdad siempre durante el procedimiento arbitral. Estos principios, pasamos al siguiente, es que deben actuarse desde la instalación hasta finalizar el procedimiento arbitral, que termina con el laudo arbitral. Y ahora entramos a lo que sería los tipos de arbitrajes. Hemos tratado de resumir aquí el llamado arbitraje voluntario, ¿no?, que está en el artículo 60 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En este caso, el arbitraje voluntario es cuando las dos partes, tanto la parte empleadora, es decir, la comisión negociadora, los representantes de la empresa, con los representantes del sindicato, la comisión negociadora del sindicato, de manera voluntaria, ambos durante el procedimiento, se ponen de acuerdo para entrar a un proceso de arbitraje. Ahora explicaremos también las condiciones previas para iniciar un procedimiento de tipo voluntario, donde las partes están de acuerdo. Esta es la más, digamos, sencilla y fácil, donde no hay muchos, digamos, obstáculos para realizar un procedimiento arbitral. Luego tenemos el llamado arbitraje potestativo, muy de moda, establecido en el artículo 61. Vamos también a señalar en todo caso, algo nos adelantó muy bien la doctora Andrea, de que ha habido una interpretación sobre esto en el Tribunal Constitucional y también el Ministerio de Trabajo, pero un arbitraje potestativo sería que solo una de las partes está de acuerdo en entrar a un proceso de arbitraje. En el voluntario, las dos partes están de acuerdo. En el potestativo, solo una parte. Es decir, en este caso podría estarlo solamente los trabajadores. Como también podría hacerlo solamente la parte empleadora, lo he visto en algunos casos, ¿no?, que a veces la parte empleadora es la que quiere entrar a un proceso de arbitraje, ¿no?, y no el sindicato quizás. Entonces, basta que una de las partes lo solicite para que sea un proceso potestativo. Ya veremos el tema de las condiciones, de la doctrina, como ha señalado la doctora. Entonces, arbitraje voluntario cuando las dos partes están de acuerdo, arbitraje potestativo cuando una sola parte es la que invoca a iniciar un procedimiento arbitral. Y el arbitraje obligatorio vendría a estar en el artículo 68 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En este caso, la ley no lo dice específicamente arbitraje obligatorio, no lo van a encontrar con este término, sino que el Ministerio sacó una directiva, una normativa, donde señalaba que este tipo, en este artículo 68, es decir, cuando el sindicato se va a huelga, ¿no?,
y esta huelga tiene repercusiones en un sector productivo o es suprarregional, es decir, abarca 2 regiones, es decir, es una huelga radical donde ya hay actos de violencia, donde se pone en juego, como yo decía, el proceso productivo de un sector, y entonces ya tiene alcance nacional y repercusión social y económica y quizás política, y entonces el ministerio tiene que actuar de manera obligatoria, es decir, inicia el procedimiento, debe entenderse la actuación del ministerio, en este caso debe resolver el pliego debido a esas condiciones muy excepcionales que ha planteado el Ministerio de Trabajo, y debe entenderse esta como un arbitraje obligatorio, es decir, aún así no quieran las partes, tienen que someterse a ese procedimiento, a ese arbitraje que el Ministerio de Trabajo en este caso lo señala. Entonces, tercer tipo de arbitraje obligatorio, cuando es el ministerio, en este caso, de acuerdo a este artículo, quien va a resolver el pliego y resolver finalmente respecto al pliego de reclamos y a las propuestas que plantearán las partes en este procedimiento, ¿no? Entonces, tenemos los 3 tipos de arbitrajes que en nuestra legislación lo tenemos. Luego, tenemos los supuestos del arbitraje potestativo. Vamos a comenzar con este supuesto de arbitraje potestativo. ¿Cuándo, en qué condiciones, qué requisitos, qué condicionamiento ha puesto, no la ley original, sino las interpretaciones y los cambios normativos que hubieron posteriormente? Es decir, el primero es que para que haya un supuesto de arbitraje potestativo es que se tiene que advertir, dice, actos de mala fe. Pero, ¿qué cosas son actos de mala fe? No es fácil determinar qué cosa es mala fe. He tratado yo de buscar una definición la más sencilla posible, la menos jurídica en el sentido técnico para que sea comprensible, ¿no? Y bueno, bien difícil de encontrar, porque la mala fe es repetitivo en algunos casos. Y lo que yo he podido más o menos encontrar es que para determinar y darnos cuenta si hay mala fe en la otra parte, es que lo que está pensando o lo que está queriendo la otra parte no es congruente con sus acciones de esa misma parte. Es decir, si la parte empleadora, la parte trabajadora, lo que quiere, lo que está pensando hacer, no concuerda o no es congruente con sus intenciones durante la negociación, entonces podemos decir que hay mala fe. Es decir, por un lado, lo que dice, lo que piensa, no coincide con sus acciones y sus intenciones. Es decir, dice, yo no hostilizo a los dirigentes, lo declara, lo dice abiertamente, lo señala y lo repite, respetamos los derechos de los trabajadores, pero sin embargo, al dirigente o a la comisión negociadora le llegan cartas a su casa, ¿no? Le dan más trabajo en la oficina, ¿no? Entonces, entre el dicho y el hecho, como dice, ¿no? Entonces no hay congruencia. Entonces, pero claro, no es tan fácil determinar, ¿no?, si lo que está pensando, sus intenciones respecto a sus acciones coinciden, y no es fácil determinar porque hay que acreditar, dice la norma, o sea, tenemos que acreditar la mala fe para poder determinar si hay mala fe. Y entonces lo que hizo el ministerio es sacar una resolución manifestando qué cosa es mala fe, que ahora lo veremos también. Entonces, un supuesto es que haya mala fe. Ya después veremos cuáles son esos supuestos de mala fe para entrar a un arbitraje potestativo. Y luego, la otra condición que tiene que haber para entrar a un proceso arbitraje potestativo es que no hay acuerdo en la primera negociación del nivel de negociación. Un poco reiterativo, lo explicamos. Es decir, que si este sindicato se constituye como sindicato, elige su comisión negociadora, aprueba su pliego, inicia por primera vez su primer pliego de negociación. En el caso de los sindicatos nuevos, este supuesto que está aquí. Entonces, primera negociación, de repente el sindicato quiere iniciar su negociación no por empresa, porque recordemos que los niveles de negociación son 3, ¿no? Nivel empresa, nivel rama de actividad, es decir, distintas empresas pero de un mismo sector productivo, ¿no?, o nivel gremio, ¿no?, del mismo oficio. Entonces, quizás el sindicato no quiere negociar por empresa porque siente que negociando como rama de actividad, es decir,
con más trabajadores, más filiales en distintos puntos del país, tiene mayor fuerza para negociar. Entonces yo quiero iniciar por rama de actividad, o cualquier otro nivel de negociación que pudiera aparecer como consecuencia de la modalidad empresarial que tiene la empleadora, ¿no? Entonces, quiere negociar en otro nivel. Entonces hay una discusión, la empresa no lo desea, a la empresa le encanta negociar a nivel empresa, eso ustedes lo saben, ¿no? Son todos los dirigentes que veo. Es decir, a la empresa le conviene negociar siempre por empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene menos afiliados, es más débil el sindicato, a comparación de negociar por rama de actividad en un sector productivo. Entonces viene la discusión. Lo que ha dicho el tribunal y lo que señaló esta normativa es que si en la primera negociación y no hay acuerdo en qué nivel negociamos, entonces esto se puede solucionar a través de un arbitraje potestativo. Y el tercer supuesto es cuando no hay acuerdo en la primera negociación del contenido de la negociación. Es decir, cuando las partes, su primera negociación, pues se alarga la negociación y no hay acuerdo respecto al contenido de esta negociación. Y entonces ha señalado también la normativa, este decreto supremo, que también debe solucionarse a nivel de arbitraje potestativo. Claro, cuando se advierten los presupuestos de mala fe que ahora veremos. Y finalmente, la otra condición es cuando una de las partes lo solicita. Es decir, la ley señalaba, el artículo 61 es la que se ha interpretado, el Tribunal Constitucional en la jurisprudencia 2566 del año 2012 lo interpretó. Pero claro, si leemos la sentencia, en los argumentos de la sentencia, el tribunal señala que basta, o sea, suficiente que una de las partes, o sea, o el sindicato o la empleadora solicite el arbitraje potestativo para que ésta se pueda llevar a cabo. Claro, eso es lo que dice la argumentación y lo señala así. Sin embargo, en su fallo y en otros fallos también, ¿no?, le pone las condiciones de mala fe, o sea, le pone ciertas condiciones, pese cuando argumenta que basta que una de las partes lo solicite para que se convierta en un arbitraje potestativo. Entonces, como que... Pero ¿qué sucede en este caso? Lo que está sucediendo, como bien también lo señaló la doctora Andrea, es que, claro, hay un sector de la doctrina que no le agrada, como ha manifestado, no le agrada mucho este tema del arbitraje potestativo, porque como ya vieron los indicadores estadísticos que ha señalado la doctora, son resolutivos y está de alguna manera beneficiando en los incrementos de las remuneraciones, bonificaciones de los trabajadores. Entonces, hay que entender un poco aquí. Recordemos que el derecho laboral tiene mucho que ver con lo social, entonces hay un sector de la doctrina que no son tan sociales, es decir, vamos a decir, como en el lenguaje, un poco el argot sindical, son pro empresa, y su lógica es que lo social hay que disminuir un poco, y entonces la doctrina, ese lado de la doctrina, no quiere darle pues al arbitraje potestativo toda la legitimidad que tiene, ¿no? Entonces, hay que entenderlo en ese marco para poder ser comprendido, ¿no?, un sector de la doctrina, ¿no? Entonces, pero el tribunal lo aclaró en sus argumentos, dijo que basta que una de las partes lo solicite, pero también le puso luego el condicionamiento que estamos viendo. El siguiente cuadro. Y en cuanto a las condiciones previas al proceso arbitral voluntario, estamos llevando de las dos partes, tanto el voluntario como el potestativo, porque recordemos que el procedimiento se inicia con la instalación del tribunal arbitral, pero sin embargo se apertura ahí un previo, que es el tema de la mala fe que explicaremos ahora, para llegar a esa etapa del procedimiento arbitral. Y estas son las condiciones previas para un proceso voluntario. Habíamos dicho que en el proceso arbitral, en este procedimiento arbitral, perdón, laboral voluntario, las dos partes están de acuerdo. Eso es lo que hemos señalado. Y entonces, si las dos partes están de acuerdo, lo que tiene que haber como paso previo para iniciar la instalación, la elección de los árbitros, ahora vamos a ver eso, son estas condiciones. Es decir, que agotado la conciliación, ¿no?, recuerden ustedes que la negociación, ¿no?, el procedimiento de negociación colectiva se inicia con la presentación del pliego, el trato directo y luego la conciliación o mediación, ¿verdad? Bien,
No vamos a hablar de ello porque hoy día no nos ha tocado hablar de eso, vamos a hablar del arbitraje. Entonces, pero hay una etapa previa a la instalación del tribunal arbitral. Es decir, que cuando estás en la conciliación, en la etapa de conciliación del procedimiento de negociación colectiva, es que no hay acuerdo durante la conciliación, o sea, durante el Ministerio de Trabajo, que no hay acuerdo y las partes pueden señalar que de manera voluntaria un compromiso arbitral para que defina un árbitro o un tribunal arbitral estas falta de acuerdo. O sea, tiene que haber un compromiso arbitral durante la negociación final. Ahora, pero este compromiso tiene que ser totalmente voluntario, porque son las dos partes las que señalan. ¿Por qué? Porque en este compromiso arbitral, al final de la negociación, cuando no hay acuerdo, es que van a señalar sobre qué cláusulas se va a pronunciar el tribunal arbitral. Pudieran ser todas, porque a veces durante la negociación no se ponen de acuerdo en ninguna cláusula, pero también pudieran ser 3 o 4, o a veces una, como he visto en algunos casos, es decir, solamente el incremento de remuneración, que a veces dejan para el final en algunos casos, pero pudieran ser todas también. Ahora, en este compromiso arbitral de las dos partes es donde se debe poner de acuerdo a las partes sobre la designación de los árbitros, sobre los honorarios de los árbitros y el lugar y las facilidades. Acá puede haber muchos supuestos. Bueno, lo común es que cada parte elige su árbitro y los dos árbitros eligen al tercero, pero puede ser que sea un solo árbitro y entonces las dos partes se ponen de acuerdo para elegir a un solo árbitro. Y en este caso se ponen de acuerdo para ver quién paga al árbitro, si lo paga quizás 50%, 50%, o en algunos casos, como lo he visto, la institución o la empresa paga el 100% de los honorarios, ¿no? Pero en ese caso viene la discusión quién elige al árbitro, ¿no? Y entonces, pero son supuestos que hay que ponerse de acuerdo. Es decir, puede elegir el sector sindical, pero pagar al empleador, se ve casos, o puede pagar a medias y ambos se ponen en consenso a elegir un solo árbitro. Entonces, son supuestos que se van a dar, pero que tienen que ponerse de acuerdo en un compromiso arbitral previo al inicio de la instalación del procedimiento arbitral. Siguiente. Y estas es las condiciones previas para el arbitraje potestativo. Es decir, cuáles son esos supuestos y esas condiciones que nos encontramos durante la negociación para poder pasar al supuesto de un proceso de arbitraje potestativo. La primera es que no haya conciliación, es decir, no hay acuerdo. Hemos negociado, hemos conversado, pero no nos ponemos de acuerdo. No hay condiciones objetivas ni subjetivas, como se dice, para ir a una huelga, ¿no? Es decir, que tanto el número de miembros para alcanzar una huelga quizás no sea suficiente para hacernos sentir como sindicatos, o quizás podemos ser un número importante, sin embargo, las condiciones subjetivas, es decir, cómo están en ese momento los trabajadores, ¿no? Cómo están finalmente los trabajadores para poder llevar a cabo una huelga, porque una huelga no es fácil llevar a cabo, requiere todo un trabajo de organización y de concientización, cosa que es bien difícil hoy en día. Entonces, no hay condiciones subjetivas tampoco para ello. Entonces, ¿qué le queda al trabajador? No tienes condiciones para ir a una huelga, se agota la conciliación, los trabajadores ya se acerca a fin de diciembre, quieren cerrar el pliego, quieren obtener un ingreso económico ese año, entonces no te queda otra, ¿no? Entonces, pero tiene que haber condiciones. La otra es, como hemos manifestado, la existencia de mala fe en la negociación, que ahora veremos cada uno de los supuestos de mala fe. Entonces, y luego, una vez que no te pusiste de acuerdo con la otra parte durante la conciliación, y entonces han decidido los dirigentes irse a un arbitraje porque más o menos el asesor le dijo, sí, esas condiciones que hay ahí son mala fe, entonces hay que comunicar, que puede ser durante la negociación de conciliación que no hay acuerdo, y comunica, nos vamos a un arbitraje potestativo, y se comunica a la parte empleadora, si lo hace el sindicato o en su defecto, si lo hace la parte empleadora, a la otra parte que se va a un arbitraje potestativo,
y a partir de ahí las partes tienen 5 días para nombrar cada uno a sus árbitros, desde la comunicación de que se va al arbitraje potestativo. Bien, cada uno de las partes elige un árbitro y cada uno de los árbitros van a elegir al tercer árbitro que va a actuar como presidente de ese tribunal arbitral. Entonces, 5 días. El siguiente. Y entonces, elegido cada uno sus árbitros, cada parte sus árbitros, los árbitros, y elegido el tercer árbitro. Ahora, si no hay acuerdo entre las partes, lo que la ley señala es que lo debe elegir el Ministerio de Trabajo, ¿no? Hay una normativa, un decreto, el 09/2012, ¿no?, que señala los pasos para elegir al árbitro cuando no hay consenso entre las partes. Entonces, si las partes no se ponen de acuerdo, los árbitros no se ponen de acuerdo para elegir a este tercer árbitro, entonces será el Ministerio de Trabajo quien elige al tercer árbitro que actuará como presidente del tribunal arbitral. Bien, entonces cuando ya se tiene a los árbitros, entonces ya los árbitros pueden pasar, y las partes, en comunicación con las partes, a instalar el tribunal arbitral. Lo que dice la ley es que los 30 días de plazo para emitir el laudo corre desde el día de la instalación del tribunal arbitral, es decir, cuando se reúnen los 3 árbitros y las 2 partes y se instala el tribunal arbitral. Desde ese día corren los 30 días. Entonces, instalado el tribunal arbitral, se reúnen, ¿no?, comunicarán a algún auditorio, a algún salón, estarán presentes las partes se consignarán, los apoderados de las partes se consignarán, señalarán su domicilio para efecto de las notificaciones, hoy en día se usa el correo electrónico, ¿no? Y en este acto también se fija la fecha para la audiencia arbitral. Ahora, si hablamos que es un procedimiento de arbitraje voluntario, tendrá que el tribunal señalar los plazos, la ley señala el plazo de 5 días para presentar las propuestas finales. Ahora hablaremos de las propuestas finales también. Pero en el caso de que fuese un arbitraje potestativo, el tribunal señalará, ¿no?, que las partes presenten los presupuestos de mala fe y tienen plazo 5 días. Vamos a ver nuevamente este cuadrito para no perdernos, porque estoy llevando por un lado el arbitraje potestativo y por otro lado el arbitraje voluntario. Está aquí. El primer cuadro es la instalación, ¿no?, la instalación del tribunal arbitral. Entonces habíamos dicho, una vez instalado el tribunal arbitral, el tribunal tiene 30 días hasta la emisión del laudo, pero el tribunal instalado, si hablamos que es un arbitraje voluntario, el tribunal tendrá que establecer la fecha los 5 días de plazo para presentar la propuesta final. Si se trata de un arbitraje potestativo, entonces tienen 5 días para presentar los presupuestos de mala fe. Entonces, tanto el sindicato presentará sus supuestos de mala fe, que ha actuado la empresa en el transcurso de la negociación, o caso contrario, la empresa hará la defensa de esos presupuestos de mala fe, que dirán pues que no se han cumplido. Regresamos al Bien, entonces, si fuese arbitraje voluntario, serían 5 días para presentar las propuestas finales. Si es arbitraje potestativo, tenemos 5 días para presentar los supuestos de mala fe. Y entonces acá vamos a hablar ahora cuáles son esos supuestos de mala fe. Lo primero que hay que señalar en esos supuestos de mala fe es que estos deben ser objetivos y acreditables, es decir, que como le decía yo,
durante la negociación, el comportamiento tanto de la empresa como del sindicato para determinar la mala fe, un mecanismo, un instrumento, como yo decía así, como yo le señalaba, es que pues lo que dice y lo que piensa no es congruente con la forma de sus intenciones, sus actuaciones durante el procedimiento. Entonces ahí hay una incongruencia, ahí podemos decir que hay mala fe. Pero esto es bastante subjetivo, tiene que haber una acreditación respecto a este comportamiento. Y entonces lo que ha hecho el Ministerio es emitir y señalar cuáles pueden ser los supuestos de mala fe. El otro elemento, que estos supuestos de mala fe que se ha señalado no son cerrados, es decir, no son los únicos que puede haber. Pueden haber otras formas de supuestos de mala fe, pero que no están en este listado, pero se pueden considerar supuestos de mala fe. Entonces, debemos recordar que ya hay antecedentes, porque mucho se habla a nivel sindical, sobre todo, de que se cree, ¿no? Porque a veces se dice, ¿no? Si la empresa tiene muchas condiciones económicas para incrementar, sin embargo dicen, no, doctor, pero me está aumentando solamente 50 céntimos por día, ¿no? O 30 céntimos por día, o 20 céntimos por día, o sea, la misma propuesta ya es mala fe, ¿no? Eso es lo que siempre se escucha. Pero bueno, hay un antecedente, un arbitraje, no recuerdo las partes que participaron en esta vieja, que ha señalado el tribunal arbitral que la propuesta misma económica no puede ser una causal de mala fe, ¿no? Es decir, si bien, claro, uno dice, pero la empresa tiene los recursos económicos para dar una mejor propuesta, uno dice, entonces su propuesta, por ser tan baja, ya es mala fe. No, lo que ha señalado algunos precedentes en arbitraje es que eso no puede ser mala fe, ¿okay? Entonces, ¿por qué? Porque es la misma propuesta. Porque en sentido contrario, diría, la empresa podría decir, bueno, pues tu propuesta de incremento es tan alto que ya también pues es mala fe, me quiere llevar a la quiebra, ¿no? Pudiera pensar de esa manera. Entonces, hay antecedentes que la sola propuesta muy baja, que podría sonar ilógico a veces para unas transnacionales, no puede ser entendido como mala fe. Sobre eso hay antecedentes. Entonces, ¿cuál es el primer supuesto? Dice, negarse a recibir el pliego que contiene el proyecto de convenio colectivo de la contraparte. Claro, en algunos casos hay empresas que cuando el sindicato le presenta el pliego de reclamo, sobre todo cuando son sindicatos nuevos, lo que hace la empresa, ¿no? Pasa a recursos humanos, oh, se armó un sindicato, devuelve el pliego de reclamo, ¿no? Y entonces la empresa agarra, le hace un oficio, si se lo devuelve el pliego de reclamos a la institución sindical. Entonces, esto que está aquí, de devolver el pliego, contiene el proyecto, será entendido como un supuesto de mala fe. Pero claro, desde que se dio esta norma ya algunas empresas no devuelven, porque ya se entiende que es mala fe. Asimismo, la negativa a recibirlo. Negarse a proporcionar la información necesaria, ¿no?, sobre situación económica, financiera y social. Aquí es importante algo, porque básicamente los sindicatos están acostumbrados a solicitar la información económica y financiera, pero nos olvidamos de la información social del trabajador, ¿no? Es decir, si tiene hijos, ¿no? Si tiene sus condiciones sociales, de salud, ¿no? Y eso no se pide generalmente, ¿no?, las condiciones sociales del trabajador. Y bueno, se ha hecho casi muy poco lo pide. Generalmente se está acostumbrado a las condiciones económicas, la información económica. Entonces hay que empezar desde ahora a pedir también información social del trabajador, porque la ley lo señala, ¿no?, información social. Y la empresa no está acostumbrada a darla. En algunos casos dice, lo he visto, por ejemplo, algunos procedimientos que hemos llevado, dice, no, esa es información privada. Y no es información privada porque tu afiliado te autoriza a ti, dirigente, solicitar esa información social. O sea, te lo están autorizando, no eres un tercero, ¿no?, te lo están autorizando. Entonces, esa información social muy pocos sindicatos lo piden, se debería pedir para medir justamente el tema social del sindicato. Entonces, negarse a entregar la información, por supuesto, de mala fe. C. Negarse a entregar la información acordada por las partes precisando la autoridad administrativa. Es decir, si durante la negociación de trabajo, la negociación,
se acordó, ¿no?, entregar una información para clarificar algún punto, alguna cláusula que está en negociación, ¿no?, y luego la empresa o el sindicato, como se dice criollamente, se hacen al loco, es decir, no entregan la información y aplazan cuando fue un acuerdo para solucionar el pliego, entonces también se entenderá que es un acto de mala fe. De no guardar reserva absoluta sobre la información recibida siempre que la misma no sea de carácter público. No es decir que las partes, si reciben la información, si esta no es de carácter público, entonces se entenderá que puede ser también mala fe. Pasamos al siguiente, pues son varios supuestos, hay que avanzar un poco. Negarse a recibir a los representantes de los trabajadores a negociar en los plazos y oportunidades establecidos en la Ley de Relaciones Colectivas. Claro, esto es muy elemental, no hay mucha necesidad de explicar, pero cuando los representantes de los trabajadores, ¿no?, se les niega a recibir para en el tiempo oportuno, es decir, se ha instalado el pliego, se está para instalarse el pliego, se aplaza la instalación, no se recibe a los representantes del sindicato, entonces esos son conductas de mala fe. Y ejercer presión para obtener el reemplazo de los integrantes de la representación de los trabajadores o del empleador. Esto es importante señalarlo porque en algunos casos, ¿no?, la empresa es muy sutil, ¿no?, para generar presión en los trabajadores. Entonces no es fácil acreditar, porque la presión que hacen a veces sobre, ¿no?, los representantes en la negociación, no se percatan durante la negociación, sino puede ser extra negociación, o sea, fuera de la negociación. Y entonces esto que es sutil no es fácil de acreditar. Entonces esta presión que se hace con los trabajadores para reemplazarlo, porque quizás pues a la otra parte le es más fácil negociar con la contraparte que quizás conoce, entonces no lo sé, pero a veces suceden cosas así, entonces es necesario que esto tiene que ser acreditado, ¿no? Como así señalado, tiene que ser objetivo y tiene que ser acreditable. Ejercer fuerza física en las cosas, o fuerza física o moral, dice, ¿no?, en las personas durante el procedimiento de negociación colectiva. Fuerza moral, fuerza física o fuerza moral. Creo que lo de fuerza física es más fácil de entenderlo. Lo de fuerza moral, acá vienen muchos elementos subjetivos. ¿Qué cosa es fuerza moral para entender que es mala fe? Es decir, que la otra parte, si puede ser la empleadora, ejerce fuerza moral o presión moral, podría ser, sobre la otra parte para, digamos, disminuir su capacidad de negociación, ¿no?, para disminuir su capacidad de negociación. A veces ocurren casos en que el trabajador o el dirigente sindical en plena negociación recibe una carta donde se le comunica pues, ¿no?, que la empresa está entrando en un proceso de pérdida de capacidad y entonces se va a tener que reducir personal, entonces el trabajador lo piensa, mejor estoy más suave, más tranquilo, entonces comienza a debilitar al trabajador el ánimo de negociar en defensa de sus trabajadores. Entonces, si bien, por eso decía, este tema es bien sutil, o sea, no se puede tan fácilmente determinar. Entonces, hay que encontrar mecanismos objetivos para determinar esa presión, esa fuerza moral que puede generar para ponerle trabas, digamos, a la negociación. Y así se entenderá que puede ser mala fe. Presión moral. Los actos de hostilidad contra los representantes de los trabajadores o los trabajadores afiliados al sindicato. Recordemos que esta hostilidad no solamente es contra los dirigentes sindicales, sino también contra los trabajadores. Entonces acá hay un tema muy importante porque en algunos casos, ¿no?, la hostilización que está señalado en el decreto legislativo 728, ¿no?, cuando te disminuyen la remuneración, cuando te trasladan del centro de trabajo, cuando no es justificado, obviamente, ¿no?, y otro se atenta a la dignidad de la persona, entonces van a ser considerados actos de hostilización, así lo señala la 728.
Entonces, pero no solo contra el dirigente sindical, sino contra un afiliado del sindicato. Y entonces hay que hacer un seguimiento permanente de cada afiliado, ¿no?, que puede ser hostilizado durante el proceso de negociación para que esto califique como acto de mala fe. El incumplimiento injustificado de las condiciones acordadas por las partes para facilitar la negociación. Es decir, las partes se ponen de acuerdo para llevar a cabo las facilidades de esta negociación, sin embargo, incumple y no se lleva adelante la negociación por el incumplimiento. Puede ser tanto de la parte sindical como de la parte empleadora. Es decir, tiene que haber un cumplimiento del acordado durante la negociación, que puede ser en trato directo y conciliación, que pueda ser probado y recogido este acto de mala fe. Y aquí viene el tema abierto, es decir, como les decía, no solamente actos de mala fe es lo que está establecido en este decreto, sino que otros actos arbitrarios, dice la norma. Es decir, otros actos arbitrarios o abusivos con el objeto de dificultar, dilatar o entorpecer o hacer imposible la negociación. Me acuerdo de una negociación larguísima con el sindicato de Páginas Amarillas, si me acuerdo, ¿sí? Hace como 4 años, duró su negociación 5 años. Todavía no había este decreto, no estaba este decreto. Y entonces estamos hablando pues de una evidente y dolosa, ¿no?, actitud de llevar a cabo una dilatación de esta magnitud. Ejecutar actos de injerencia sindical, tales como intervenir activamente en la organización del sindicato, ¿no?, ejercer presiones conducentes a que ingresen a un sindicato determinado, discriminar. Acá viene el tema de la discriminación, ¿okay? Entonces, atentos al tema de la discriminación. Recordemos que la discriminación es un tema bastante sensible y con bastante apertura en las instituciones del Estado. Hoy en día hay todo un trabajo en cuanto a la discriminación, y yo creo que acá eso ayuda bastante para determinar los actos de mala fe. Discriminar entre trabajadores con el fin exclusivo de incentivar o desestimar la afiliación o desafiliación. Un ejemplo, creo que último, justamente fue con el sindicato del Banco Continental, que está justamente acá el secretario general. Es decir, la empresa, a fin de que ¿cómo se dice?, van a incentivar la desafiliación, antes de iniciarse la negociación, incrementa la remuneración a los trabajadores en un porcentaje que es casi similar o muy igual a lo que se va a obtener en la negociación. Entonces la pregunta es, ¿para qué negocias si ya la empresa aumentó a todos? ¿No? ¿Para qué negocias? ¿No? Entonces, ¿se está incentivando o no se está incentivando a que no se afilie o a esperar la negociación? Obviamente. Entonces, lo que se hizo ahí fue interponer una acción de amparo, y la empresa lo que hizo fue detuvo y no dio el incremento, y entonces todos esperaron de manera solidaria, como debe ser, de forma organizada, el incremento al final de la negociación. Entonces es viable interponer. Y esta es una práctica muy cotidiana de muchas empresas, y que los trabajadores a veces por falta de información lo aceptan, ¿no? Entonces dicen, no, ya aumentó, ese es a criterio voluntario de la empresa, ya aumentó a todos, entonces nosotros esperamos, solo los afiliados esperamos nuestra negociación, y los otros ya recibieron el aumento, ¿no? Pero hay antecedentes de que con una acción de amparo se puede detener esto que está aquí para negociar en mejores condiciones durante el proceso de negociación. Bien, entonces, instalado el tribunal arbitral, porque ya hemos pasado la diapositiva donde se instala el tribunal, ¿no? Entonces, ya tenemos los actos de mala fe. El tribunal deberá, dice la ley, de manera racional y usando el test de proporcionalidad, señala incluso la ley, va a dirimir, a decidir si es que aquí hay actos de mala fe o no hay actos de mala fe, ¿no? Pero durante el procedimiento, no le he colocado ese nivel porque ya es durante el procedimiento,
es que las partes también pueden recusar o, como dice la norma, en este caso la norma es del decreto legislativo que regula el arbitraje general, porque recordemos que el arbitraje laboral específicamente tiene como norma supletoria el decreto legislativo que regula el arbitraje en materia civil, ¿no? y administrativas también, contrataciones del Estado. Y entonces recogemos de esta normativa como normativa supletoria en el caso que haya condiciones para recusar o remover al árbitro, que no es lo mismo. Se habla de recusación cuando uno de los miembros del tribunal arbitral considera a las partes, ¿no?, que no es imparcial, ¿no?, o no es independiente respecto del resultado del laudo arbitral. O sea, siente en todo caso, tiene elementos objetivos una de las partes de que el árbitro no es imparcial en su actuación, ¿no? Ahora, tiene que haber, digamos, un elemento objetivo, tiene que haber un elemento objetivo. Entonces, la parte tiene la capacidad, según esta normativa, de recusar al árbitro y tendrá que sustituir con otro árbitro que la parte, quien hizo la recusación, en todo caso, tiene que reponer. Y el otro supuesto es la remoción del árbitro. En este caso estamos hablando cuando hay un impedimento de hecho derecho y que no ejerce su labor. Creo que esto es lo más recurrente, porque siempre escucho, me dicen, doctor, el árbitro no está en Nueva York, no viene, todavía no se puede instalar el tribunal. Entonces, no hay, bueno, si es un viaje coherente, no hay problema, pero algunos suponen, no lo sé, ¿no?, pero que hay una dilación innecesaria, ¿no?, durante las actuaciones del tribunal, ¿no? Dicen, no, se demora demasiado. Pero lo que dice la norma es que si no actúa el árbitro con los plazos razonables que señala la ley, no pudiera usar esta remoción de árbitro en el caso de que hubiera pues una actuación un poco razonable en los plazos, ¿no? Un poco razonable en los plazos. Entonces, dos supuestos que pudieran realizarse. Y luego estamos en el procedimiento. Siempre regresemos a ese organigrama del procedimiento, del procedimiento arbitral laboral. Estamos en la etapa que ya pasó, la etapa de la instalación. Ya hubo la presentación de supuestos de mala fe, y entonces ahora viene que el tribunal arbitral tiene que emitir una resolución que no es el laudo, es una resolución arbitral donde determinará si hay o no hay mala fe, ¿no?, y si se han aportado las pruebas, y tendrá que dar los argumentos en la resolución si ha habido o no ha habido mala fe. Hay dos opciones. Si el tribunal dice que ha habido mala fe, entonces el procedimiento arbitral continúa con la siguiente etapa, que es la presentación de propuestas finales. Si el tribunal arbitral dice que no se ha acreditado la mala fe, entonces concluye el procedimiento. Concluye el procedimiento y no se pasa a la otra etapa y se retorna a la etapa anterior, en este caso la conciliación. En este caso la conciliación. Ahora, sobre esta resolución, ¿no?, puede interponerse el recurso de reconsideración, ¿no?, cualquiera de las dos partes, pero la estadística señala, otra vez la doctora Andrea, que trae muy buenos datos, que solamente un caso, en arbitraje potestativo, solo en uno se ha dicho que no hay mala fe. Casi la gran mayoría, ¿no?, casi toda la estadística señala que de los procedimientos arbitrales que se acredita la mala fe. Entonces, la importancia, por eso, de las actuaciones de las partes durante el procedimiento. Entonces, el tribunal decidirá si hay mala fe y no hay mala fe. Si la parte no está de acuerdo, podrá interponer durante 3 días el recurso de reconsideración. En este caso, artículo, como les decía, que es el decreto legislativo 1071, que regula supletoriamente el procedimiento arbitral laboral. Recordemos que la norma que regula el arbitraje laboral no contiene todos los supuestos, entonces nos remite al decreto legislativo 1071 que habla de la reconsideración en estos casos. Y en esta resolución
el tribunal debe establecer los 5 días de plazo para que las partes presenten sus presupuestos, sus propuestas finales. Es decir, como ya se determinó la mala fe, entonces se continúa con el procedimiento arbitral que está en el cuadro, en el organigrama, el siguiente actuación arbitral, que es la presentación de las propuestas finales. Y en esta resolución también se debe señalar la fecha de la segunda audiencia arbitral donde se harán los alegatos orales. Siguiente. Bien, y entonces ya se emitió la resolución que hay mala fe arbitral, por lo tanto se continúa. El tribunal ha señalado que se debe presentar las propuestas finales. ¿Qué son las propuestas finales? Se estila generalmente que las partes, ¿no?, reevaluando sus petitorios, sus condiciones de trabajo que han solicitado en el pliego de reclamos, o sus pretensiones económicas que solicitaron en el pliego de reclamos, hay una reevaluación respecto a ciertas prioridades, ¿no? Si quizás tuvo 10 cláusulas o 20 cláusulas, no lo sé, ese proyecto de convenio colectivo en su pliego de reclamos, en esta propuesta final pudiera reducirse el número de cláusulas, porque la parte considera que hay prioridades y que quizás por las condiciones, la coyuntura, que ya tendrá que evaluar la dirigencia, pudiera guardarse algunas cosas para el pliego de reclamo siguiente, por alguna coyuntura o unas condiciones económicas o de estrategia sindical, no lo sé. Pero acá hay un tema de reevaluación, o sea, las partes tienen que reevaluar si presentan el contenido total de las cláusulas que no se han puesto de acuerdo o se toman algunas prioridades, ¿no? Ya es un tema básicamente de reevaluación de cada sindicato y de estrategia legal y sindical que tiene el sindicato. Estas propuestas finales deben llevar la fundamentación económica, es decir, si el trabajador pide que le aumenten un 12% o 15%, no lo sé, tendrá pues que sustentar económicamente este incremento proyectado. En el caso del sector público también vamos a hablar al fin un poco en la última diapositiva respecto al laudo sobre la racionalidad presupuestaria. Tendrá que también acreditar los ingresos provenientes de recursos propios, en todo caso, de la institución. Y aún también, en el caso que no tengan recursos propios, la capacidad presupuestaria en el año fiscal anterior. Y una vez que el tribunal arbitral ya tiene las propuestas finales, tanto de la empleadora como del sindicato, y entonces el tribunal arbitral correrá traslado, como decimos los abogados, pero no es otra cosa que notificar a la otra parte de la propuesta final para que se hagan unas observaciones que considere el sindicato o que considere la parte empleadora. Siguiente. Entonces, cuando ya las dos partes han presentado sus propuestas finales y al momento de correr traslado, o sea, notificar a la otra parte, a la contraparte, la propuesta final, y entonces ya se señaló la fecha de audiencia arbitral, las partes, llega ese día de la audiencia arbitral, las partes estarán presentes con sus abogados, en ambos casos sus asesores económicos, que es muy importante para la fundamentación económica de los presupuestos, y aperturada la instalación de esta audiencia arbitral, las partes harán sus alegatos y sus respectivas réplicas, ¿no?, para la fundamentación de este presupuesto, de esta propuesta final. Aquí es importante el tema económico. En este caso, si los sindicatos, la participación de los dirigentes en esta audiencia es básicamente, creo yo, la importancia que tienen es para los supuestos de hechos, es decir, si ya ha habido las condiciones de hecho respecto a ese incremento, creo que los dirigentes son los llamados en este caso a poder hacer el alegato de los supuestos de hecho que han ocurrido, pero en el tema económico viene acá la importancia. Creo que ahí hay siempre veo esta falencia en los sindicatos, que poco asesoría económica tienen.
Y en esta parte es fundamental la sustentación económica del pliego. Es decir, debe ir un economista a sustentar el porqué de la racionalidad presupuestaria, si es sector público, o el porqué de ese incremento en el sector privado, ¿no? Entonces, se debe contar con un asesor económico. Yo creo que hay una falencia ahí porque a veces los sindicatos van solo los dirigentes y pues el dirigente no cuenta a veces con la información quizás, entonces se hace más complicado en su derecho a la defensa en todo caso, ¿no? Esta fundamentación económica. Luego de ahí, de los alegatos y de la réplica de las dos partes, viene pues las rondas de preguntas que hará el tribunal, los árbitros, a las partes de este procedimiento arbitral, ¿no? Entonces, el árbitro pues preguntará respecto a algunas situaciones que quiere definir y tener una mejor información, y luego, terminada esta ronda de preguntas a las partes, porque el árbitro puede preguntar tanto a la parte empleadora como a la parte de los trabajadores y verse también el árbitro y el presidente del tribunal, ¿no? Y terminado esta ronda de preguntas, concluye esta audiencia arbitral, se firman las actas con las partes y ya concluido esta queda para la emisión del laudo. Ahora, durante esta audiencia, no solo durante esta audiencia, durante el procedimiento de la audiencia, ¿no? Las partes pudieran acordar, y esto no lo prohíbe la ley, pudieran acordar algunas cláusulas. Esto es muy importante. Incluso, no sé si en esta diapositiva, la siguiente que viene, las partes pueden convertir, antes de la mala fe, antes de la resolución que declara la mala fe, pueden convertir el arbitraje potestativo en arbitraje voluntario, y eso es viable, ¿no? Es decir, cuando todavía el tribunal no se ha pronunciado si hay mala fe, y entonces los trabajadores están pendientes y dirán, no hay arbitraje, no hemos acreditado la mala fe, o en su caso la empresa o la contraparte dirá, va a salir una resolución en contra. Entonces pueden las partes, antes de que se emita la resolución que declara la mala fe, pueden convertir el arbitraje potestativo en arbitraje voluntario, ¿no? Y esto puede ser una defensa, ¿no?, alegato oral, el abogado de la parte podrá argumentarlo y el tribunal arbitral tendrá que recoger, ¿no?, esta propuesta voluntaria de las dos partes de convertir en arbitraje voluntario el arbitraje potestativo. Entonces ya no habría resolución, ¿no?, un pronunciamiento sobre supuesto de mala fe, sino se pasaría a las propuestas finales, o sea, la negociación. También pudiera haber acuerdos respecto a algunas cláusulas y solo dejar durante el procedimiento arbitral algunas cláusulas que no se pongan de acuerdo a las partes y el tribunal tendrá que pronunciarse sobre lo no acordado en todo caso. Siguiente. Y ahora estamos ya en el laudo arbitral. Entonces terminó la audiencia, la ley señala que tiene que haber 30 días, ¿no?, dentro del plazo de 30 días para la emisión de este laudo arbitral. El laudo arbitral, si son 3 árbitros, son, en caso, un árbitro si es un arbitraje unipersonal, la votación es por mayoría o por unanimidad. Es decir, pueden votar 2 a favor o 2 en contra y uno puede votar en sentido contrario. O, en su defecto, pueden votar los 3 árbitros en el mismo sentido. O sea, puede haber, como lo llaman los abogados, un voto en minoría, pudiera haber, ¿no? Entonces, por mayoría o por unanimidad. Respecto a la integridad de las cláusulas, el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas señala que las partes, los árbitros deben tomar de forma integral, ¿no?, las pretensiones, si va a optar por una de ellas, o opta por la presentación de la parte empleadora, o opta por la parte de los trabajadores. Este término, la integridad, significa, ¿no?, de que si tiene 10 cláusulas, tiene que haber un pronunciamiento respecto a 10 cláusulas. Eso significa, no significa que tiene que tomarlo en su totalidad económica las 10 cláusulas, sino que tiene que haber un pronunciamiento respecto a las 10 cláusulas, o sea, en su integridad. Porque también la ley le faculta al tribunal atenuar las pretensiones.
Lo que no significa disminuir el número de cláusulas, ¿ok? Es decir, si hay 10 cláusulas y el tribunal optó por la propuesta de los trabajadores y la propuesta tiene 10 cláusulas, tiene que haber un pronunciamiento respecto a esas 10 cláusulas. Obviamente el tribunal tiene la facultad de poder atenuar estas pretensiones de cada una de las cláusulas, que es facultad del tribunal arbitral por un tema de equidad. Y las razones de la atenuación, es decir, ¿por qué atenúa? ¿No? ¿Por qué atenúa? ¿No? Tiene que haber una fundamentación racional y objetiva de por qué la atenuación por la opción que tomó en este caso. Pero ¿qué pasa si una de las partes, en este caso la parte empleadora, no presenta propuesta? Solamente hay una propuesta de los trabajadores. Lo que dice la norma es que en ese caso queda a arbitrio de los árbitros, a la redundancia, ¿no?, en la emisión del laudo arbitral. No hay esto de la integridad en todo caso, ¿no? Porque la norma señala, si hay solo una propuesta, no hay esta situación en que yo tomo o una o la otra, porque solamente es de los trabajadores. Entonces, el tribunal arbitral es la que decidirá cómo se pronuncia respecto a esa propuesta única en todo caso, ¿no? Y en el caso del sector público, lo que ha señalado el Tribunal Constitucional y los informes del Ministerio de Trabajo es que tiene que el tribunal tener en cuenta la racionalidad presupuestaria. El artículo 6 de la Ley de Presupuesto del año 2014 vuelve a repetir, ¿no?, este articulito ya conocido por todos, conocerán lo del sector público, de que está prohibido el incremento de remuneraciones, ¿no?, y otras bonificaciones. El Tribunal Constitucional lo ha señalado reiterativamente en varias jurisprudencias, igual la Corte Suprema, que sus facultades constitucionales del tribunal y la fundamentación desde los derechos fundamentales, como lo señaló la doctora Andrea, puede pronunciarse respecto a este incremento presupuestario, puede pronunciarse bajo un incremento de remuneraciones cuando haya esta llamada racionalidad presupuestaria. Dos supuestos que es, uno es que si tiene presupuesto recursos propios, ¿no?, y el otro es que haya el presupuesto designado en el pliego respectivo, ¿no? Entonces, si hay esas condiciones, ¿no?, el tribunal arbitral podrá señalar que hay un incremento en el sector público, como lo han venido dando los antecedentes ya en arbitrajes en el sector público también, y el sector público que tiene un régimen de la 728, ¿no? Entonces, hay ya antecedentes muy importantes que el sector público puede solucionar este problema a través de estos laudos arbitrales. El laudo arbitral debe emitirse en un plazo de 30 días, esto ya lo señalé. Y finalmente, ¿no?, sobre el laudo, una vez emitido el laudo, ¿no?, lo que queda es que las partes son notificadas de este laudo arbitral. Si una de las partes considera, ¿no?, puede impugnar este laudo en el Poder Judicial. Con la nueva ley, ahora son 10 días de plazo para interponer una nulidad del laudo arbitral. Aquí lo importante señalar, creo lo que importa aquí, un tema importante, es que la impugnación del laudo arbitral no significa el no pago del incremento remunerativo al trabajador. Si bien puede cuestionarse el laudo arbitral de una nulidad en el Poder Judicial, eso no significa que los trabajadores no puedan recibir el incremento, porque así lo señala la ley. El laudo arbitral, una vez que ha sido emitido, debe cumplirse. Además, la única forma de detener ese incremento que sostiene el laudo, en todo caso, es que pues obtenga la institución una medida cautelar del Poder Judicial suspendiendo los efectos del laudo, ¿no? Ese sería el único supuesto. Pero en todo caso, una impugnación en el Poder Judicial no conlleva a que no le paguen a los trabajadores. Y entonces, esta parte final, queremos señalar con las estadísticas que se han dado, creo que el arbitraje potestativo
es un mecanismo que está ayudando mucho, tanto en el sector público como en el sector privado, a solucionar el incremento de los trabajadores, donde debe primar el tema social. Ahora, finalmente, ¿no? Lo que se escucha mucho cuando dice, pero ¿de qué determina finalmente para que un árbitro pueda, o me da 30 o me da 31 o 32? Sí, hay una carga, siempre hay en toda emisión de sentencia o de laudo, siempre de la parte hay un elemento a veces un poco subjetivo en los árbitros, ¿no? Porque ¿de qué depende de que sea 30 o de que sea 31? Hay una carga un poco subjetiva y eso es admisible. Sin embargo, la importancia va a estar acá, creo que esa carga subjetiva va a tener mucho que ver con la sensibilidad social del árbitro, no hay otro elemento ahí, ¿no? Si tú hay una formación bastante conservadora, poco tendiente a lo social, pues vas a encontrar un árbitro que justifique, pues, ¿no?, un incremento menos, un sol menos en todo caso, 5 soles menos. Si tienes un árbitro con una formación, una trayectoria social más sensible, más democrático, más progresista, digamos, entonces, para no ideologizar, vamos a encontrar que es un árbitro que quizás te dé unos puntos más, ¿no? Hay que señalar acá un poco claras las cosas, o sea, va a tener que ver mucho con la sensibilidad social y democrática que tenga el árbitro que compone el tribunal arbitral, en esa parte un poco subjetiva que tiene a veces estos incrementos. Bien, yo quiero agradecer por su atención y agradecer también a los organizadores. Muchas gracias.